Amós, capítulo 5, versículos 18 al 20. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz? ¿Oscuridad que no tiene resplandor? 28 años después de que Lutero clavara sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, comenzó lo que conocemos como el Concilio de Trento. Un concilio ecuménico de la Iglesia Católica con el fin específico, con el propósito particular de tomar una posición oficial como Iglesia Católica Romana en contra de la Reforma Protestante. El concilio duró 18 años, hasta 1565. Es decir, que se mantuvieron reuniones durante todo este tiempo para definir específicamente cómo tratar a los protestantes y cómo tratar a sus doctrinas. Cosa que podríamos resumir fácilmente como quemadlo todo, tanto a los protestantes como a sus doctrinas. Esa es la respuesta, ese es el resumen de todo. Lo que no sabemos es cómo tardaron casi 2 décadas en definir algo que ya estaban haciendo antes del Concilio de Trento. Pero, más seriamente, lo que definieron fueron su posición con respecto a las doctrinas de la justificación, la veneración de los santos y de la Virgen, los sacramentos, el papado. Lo que como protestantes debemos pensar sobre este Concilio de Trento no es que ellos nos declarasen herejes a nosotros en este concilio y ya está, sino ver cómo a través de este concilio lo que la Iglesia Católica Romana hizo realmente fue cortar la rama debajo de sus propios pies, en la que ellos mismos están apoyados. Porque la Iglesia Católica no tenía una doctrina definida sobre estas cosas, y había mucha diversidad en su seno. No olvidemos ni por un momento que los reformadores no salieron de la nada, sino que básicamente eran creyentes dentro de la Iglesia Católica que querían reformar la Iglesia. Y en esto se basaban en los escritos de la Iglesia, aunque como base estaba la Biblia. Pero incluso esto de que la base principal, el fundamento de su doctrina era la Biblia, es también una doctrina de los antiguos. Lo vemos sobre todo en San Agustín, pero en todos los antiguos. Recordamos que lo llamamos reforma, ¿verdad? Es la reforma, no es la revolución ni tampoco la destrucción de la Iglesia, es la reforma de la Iglesia. Así que ellos salieron de la Iglesia, estaban en la Iglesia. Pero lo que la Iglesia Católica Romana hizo con Trento es cortar la rama debajo de sus propios pies. El asunto no es que declarasen a los protestantes herejes, sino que más bien se declararon a sí mismos herejes. Porque antes un obispo podía pertenecer a la Iglesia Católica y defender la justificación por la fe. Tenemos el ejemplo de Bernardo de Claraval, creo que es Claraval, si no me equivoco, siempre me equivoco con ese nombre, en el siglo XII, que estaba predicando la doctrina de la justificación solamente por la fe. Y Calvino le cita muchas veces, y estaba dentro de la Iglesia Católica. Así que antes un obispo podía pertenecer a la Iglesia Católica y defender esta doctrina. Pero desde Trento esto ya no era posible. No había sitio para alguien que predicase la doctrina de la justificación por la fe. Por tanto, por necesidad, si lo miramos desde la perspectiva de las Escrituras, ellos se declararon a sí mismos herejes. Ya no admitían más esa diversidad de creencias que había en el seno de la Iglesia. Tomaron una posición definitiva y esto en su propio perjuicio. De hecho, siendo un concilio ecuménico, también tenemos que decir, el número de asistentes fue realmente bajo y hay evidencias de que fue un concilio bastante corrupto. Solo asistieron los que con más ahínco estaban en contra de la Reforma y las doctrinas de la Reforma y se dejaron fuera, no fueron invitados, no pudieron llegar los que eran más moderados y tenían una concepción diferente sobre estas doctrinas dentro de la Iglesia Católica. Entre las muchas declaraciones sobre las doctrinas protestantes encontramos también la siguiente declaración en su capítulo 9, el capítulo 9 del Concilio de Trento. Dice, nadie puede saber con la certidumbre de su fe que ha conseguido la gracia de Dios. Nadie puede saber con la certidumbre de su fe que ha conseguido la gracia de Dios. Es decir,
nadie puede ni debe estar seguro de su salvación. Ningún hombre ni mujer puede estar plenamente confiado en que es salvo. Ninguno puede tener paz plena sabiendo que es salvo y descansar por completo en la salvación traída por el Señor Jesucristo. Y esto realmente es una doctrina lógica que se deriva de su sistema de pensamiento. Si la salvación, tal como defiende la Iglesia Católica, es por fe y por obras, si la salvación depende en parte de ti, está claro que no puedes confiarte nunca. Es que no deberías. Si la salvación depende de ti y de lo que tú hagas y de tus obras, no puedes tener la seguridad, la certeza de la salvación. Esta doctrina es muy lógica en el sistema de pensamiento católico. Pero, ¿y nosotros? ¿Podemos nosotros, que creemos en que la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe y nada más, podemos nosotros tener esta seguridad de la salvación? Durante los últimos sermones hemos expuesto el tema de la falsa seguridad, de cómo muchos en el día del juicio, cuando se encuentren con el Señor, se llevarán una gran sorpresa. Porque muchos piensan que son salvos cuando no lo eran, cuando no lo son. Los israelitas se pensaban que Dios les estaba siguiendo este juego al que ellos jugaban, que eran compañeros, que Dios era su compañero en esta falta de sinceridad. Pensaban que Dios no requiere el corazón, pensaban que Dios no requiere el ser completo, sino más bien que lo que Dios se contenta con que jueguen a veces a la religiosidad. Pero vendrá el día final y oirán: nunca os conocí, apartaos de mí. Cuando estaba exponiendo estos sermones siempre tuve en mi mente algo que es realmente aterrador y que vi con mis propios ojos y que existe en las iglesias. Lo voy a explicar con una situación inventada para no dar detalles. Y es que imagínate que un hermano de la iglesia te invita a su casa y cuando te sientas a la mesa ves que en la mesa no solo hay varias botellas de whisky y ron y vodka, cuando solo sois 2 personas, sino también droga en la mesa lista para ser consumida. Miras con perplejidad al hermano, al supuesto hermano, y parece que lo que te quiere decir es: no seas pulcro. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué me miras así? No estamos en la iglesia. Hemos dejado la religiosidad. ¿Por qué pones esa cara cuando ves la droga encima de la mesa? ¿Es que no lo hacemos todos? ¿Es que no todos los cristianos hacen esto? ¿Es que no es esto lo que hacen todos los creyentes? Ponerse una careta los domingos en las reuniones de la iglesia, pero después se la quitan y revelan su verdadero yo. ¿Por qué me miras así? ¿Es que tú no lo haces también? Si esto es normal, todos lo hacen. Todos los cristianos tienen esta careta cuando se reúnen, cuando están juntos y después pues se comportan de otra manera. Como digo, esta es una situación inventada, pero lo que no es inventado de aquí, es una situación real, es la actitud de este supuesto hermano. Y esto es lo que estuvo en mi mente cuando prediqué los sermones pasados. Porque exactamente esta, es la actitud de los israelitas, a los que el profeta les tiene que decir: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Mi temor, y el del pastor también, es que haya hermanos, supuestos hermanos, entre nosotros que piensen de esta manera. Que tengan esta careta religiosa, que se la quiten cuando están con otros hermanos y piensen que esto es todo lo que todos hacen, que esto es normal, que esto es ser cristiano. Igual que los israelitas. Ellos cumplían muy bien con sus rituales religiosos. Muy, muy bien. Cumplían con ellos perfectamente. Pero ¿qué es lo que hacían en las demás áreas de su vida? Esto es estar engañado. Esto es estar en el lazo de Satanás, es estar peor, y realmente lo digo con el pleno sentido de la palabra, esto es estar peor que los ateos. Pero hubo, a lo largo de la historia, muchos así, entre ellos los israelitas, a los que Amós les está hablando. Hay muchos así, incluso hoy en día, y seguirá habiendo. Porque el Señor Jesús dijo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, muchos.
Así que asegúrate de que no eres uno de ellos, de que no estás viviendo en un engaño. Y esto comienza primeramente con hacernos esta pregunta. ¿Estoy engañado? Así que, si en sermones pasados lo que he tratado es de que meditemos en esta situación, de que nos autoexaminemos para vernos que no estamos en el engaño, de que miremos que no estemos engañados, este domingo traigo la otra cara de la moneda, que es la seguridad de la salvación. Los israelitas se sentían seguros, pero no debían estarlo. La labor del profeta es convencerles de todo lo contrario, que el día del Señor sería oscuridad y destrucción y perdición, no de bendición, para ellos. Y así es con todos aquellos que viven en sus pecados y no los quieren abandonar, con los que no se arrepienten, los que no se someten a la palabra, sino que solamente en aquellas cosas que les convienen, que ya sea por cultura, por conveniencia, por comodidad, a eso sí obedecen a la palabra y les parece bien, pero en aquellas cosas que no, pues no. Así será un día de condenación para aquellos que tienen esta careta religiosa, pero que después se la quitan en la vida privada. Y la cosa es no tener una careta que nunca te la quitas tampoco. La cosa es que las doctrinas de la Biblia estén en nuestros corazones y en nuestras mentes. No que tengamos una careta que nunca nos la quitamos. Pero la pregunta ¿es lícito que los verdaderos creyentes tengan la seguridad de la salvación? ¿Debemos tener la certeza de nuestra salvación? ¿O es presunción por nuestra parte, es orgullo por nuestra parte saber que somos salvos? Ya hemos escuchado lo que la Iglesia Católica Romana piensa sobre esto. Pero ¿qué dicen las Escrituras? En este sermón vamos a ver primeramente qué es la seguridad de la salvación. ¿Qué es esta doctrina de la seguridad de la salvación, primeramente? En segundo lugar, ¿cómo se encuentra este tema de la seguridad de la salvación en nuestros días? Y en tercer lugar, porque hay 4 puntos, en tercer lugar, la defensa de esta seguridad de la salvación y en último lugar, cómo obtener esta seguridad, cómo tener esta seguridad de la salvación. Así que, primeramente, ¿qué es la seguridad de la salvación? Y la definición es bastante simple. Es una certeza absoluta de que somos hijos de Dios, de que hemos sido regenerados y justificados por medio de Jesucristo y de que aquello que Dios ha empezado en nosotros lo terminará, de que tenemos la vida eterna y estaremos con el Señor Jesús cuando Él venga, estaremos con Él para siempre en el paraíso. Y eso lo sabemos aquí y ahora. Así que la seguridad de la salvación mira hacia el pasado, al presente y al futuro. Y no solamente con respecto a nuestra experiencia individual, sino también con respecto a lo que Dios ha hecho externamente a nosotros. Mira, Dios eligiendo antes de la fundación del mundo al Señor Jesucristo, muerto y resucitado, y al Espíritu manteniendo en la gracia y en la perseverancia hasta el final, y al Señor recibiéndonos en los cielos. Debemos notar también que la seguridad de salvación es algo bastante ridículo fuera de los principios de la doctrina de la gracia. Es presunción, decíamos, en el esquema católico romano, porque debes confiar en tus propias fuerzas. Y si la salvación depende de ti mismo, de tus propias fuerzas, de lo mucho que tú te esfuerces, de lo poco que peques, no puedes tener la seguridad de salvación. Eso sí sería absolutamente presunción, porque estás confiando en ti mismo. Pero esto es ridículo en el esquema arminiano, porque puedes tener la certeza hoy y perderla mañana, y pasado mañana volver a tenerla. Simplemente porque hoy puedes ser salvo, pero mañana perder tu salvación. Quizás pasado mañana la vuelvas a recuperar, no lo sabemos. En última instancia, el sistema arminiano tiene el mismo error que el católico. La salvación depende de ti. Y si depende de ti, ¿cómo puedes tener la seguridad? Si depende de ti. A menos que no te conozcas a ti mismo, a menos que no conozcas tus debilidades, a menos que no conozcas tu corazón y todo lo mal que haces y el poco bien que haces, a menos que no te conozcas y estés engañado. Pero si te conoces, no puedes estar seguro, no puedes confiar, porque sería una confianza en ti mismo, en tus propias fuerzas. Los católicos romanos se basarían en sus obras y los arminianos en su fe, pero es su fe,
no tal como escuchábamos en la oración, no sería la fe que Dios mismo da. Tú eres quien debe hacer las obras para los católicos y tú eres aquel que debe producir la fe con tu fuerza, con tu deseo, con tu determinación. En el sistema calvinista, cuando tenemos la seguridad de la salvación, no nos estamos mirando a nosotros mismos, sino todo lo contrario. La base de nuestra seguridad son las obras de Dios. Nos dice nuestra confesión de fe: esta certeza no es un mero convencimiento conjetural y probable, basada en una esperanza falible, sino que es una seguridad infalible de fe, basada en la sangre y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio, y también en la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu a las cuales éste les hace promesas, y en el testimonio del Espíritu de adopción, testificando con nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y como fruto suyo mantiene el corazón humilde y santo. Como vemos, esta frase está llena de versículos bíblicos. Por ejemplo, uno de ellos es Romanos 8. Es posible que un arminiano pueda estar seguro de que es salvo, puede estar seguro de haber sido regenerado y perdonado y justificado, pero de lo que no puede estar seguro es que esto seguirá así en el futuro. Y por tanto, tiene poca utilidad. Solamente cuando aceptas que la salvación es de Dios y no de ti, que es Dios aquel que te mantiene en la gracia, solo entonces puedes tener plena seguridad y descansar en Él. Solamente entonces puedes tener esta seguridad plena de la salvación. Así que la seguridad de la salvación es simplemente esto: tener la plena certeza de que Dios te ha salvado, de que eres salvo, que tus pecados te son perdonados y que Dios llevará a cabo la salvación en ti hasta el final. Ahora, una cosa que no debemos confundir es la seguridad de la salvación con la salvación misma. Son dos cosas diferentes. Las Escrituras nos dicen que la salvación es a través de la fe. Nos dicen que es a través de... No dicen que es a través de una fe fuerte. Simplemente dice que es a través de la fe. Spurgeon decía que la salvación es como el jarabe que se toma el enfermo, y su mano es la fe. No importa si la mano del enfermo es débil o fuerte, si es firme o temblorosa, porque quien trae la sanación es el medicamento. El medicamento es la salvación. Del mismo modo ocurre con la salvación. No importa lo débil o lo fuerte que sea el brazo que sostiene ese medicamento. Lo importante es el medicamento. El jarabe es la salvación. Dios salva a través de una fe fuerte y salva a través de una fe débil, porque no es la fe aquello que salva, sino el contenido de la fe. Jesucristo muerto y resucitado. Hay creyentes verdaderos que están propensos a dudar de su salvación, que se miran a sí mismos, ven su debilidad y sus pecados y se preguntan: ¿realmente soy yo un hijo de Dios? ¿Realmente he sido yo regenerado? ¿No debería traer mucho más fruto si mi fe es verdadera? Si verdaderamente soy un hijo de Dios, ¿no debería traer mucho más fruto para el Señor? ¿Acaso no soy un falso cristiano? Es por ello que los puritanos decían: por cada mirada a ti mismo, mira 10 veces a Jesucristo. Porque si te miras a ti mismo con sinceridad, no vas a tardar en dudar de tu salvación. Mírate a ti y mira 10 veces a Cristo. En segundo lugar, hemos definido qué es esta seguridad de la salvación, pero en segundo lugar vamos a ver por qué este tema de la seguridad de la salvación es un tema un poco olvidado en nuestros días. Si uno lee a los puritanos, pronto se dará cuenta de que este es un tema bastante recurrente en sus escritos y en sus sermones. Pero muy pocas veces se trata en los púlpitos de nuestro día. Una de las razones por la que esto ocurre es porque, por supuesto, en los púlpitos de hoy en día no se predica mucho. Así que es normal que todos los temas que encontramos en los escritos y sermones puritanos no los encontremos en las iglesias de hoy en día, porque en las iglesias de hoy en día no se predica, como decía también el pastor antes. Así que, ¿cómo vas a encontrar las doctrinas si es que no se predica ninguna doctrina, básicamente? Porque no se trata casi nada. Pero creo que hay otra razón por la que no se trata tanto como antes. Y la razón es que los cristianos ya no se lo preguntan. Ya no les preocupa este tema, sino que la salvación se da por hecho. Y esto es peligroso por lo que estuvimos exponiendo en los sermones anteriores.
si no nos autoexaminamos, estamos en gran peligro, porque solo hay dos tipos de personas que tienen esta seguridad de la salvación. Hay dos tipos de personas. Aquellos que están engañados, como los israelitas, ellos estaban plenamente seguros de que Dios les traería bendición. Y estaban engañados. O los otros que tienen esta seguridad de la salvación son aquellos que tienen una fe verdaderamente fuerte. Y aquellos que tienen una fe verdaderamente fuerte también se autoexaminan. El asunto es, ¿por qué los cristianos no tienen este problema hoy en día? Y es que si los antiguos lo trataron tanto en sus libros y sermones, era porque realmente era un problema en sus congregaciones. Había muchas personas que estaban dudando de su salvación. Había muchos que dudaban. No dudaban de la existencia de Dios, no dudaban del sacrificio de Cristo, de la resurrección del Señor, sino que de lo que dudaban era de su propia salvación, la salvación aplicada a ellos mismos. Entonces, ¿por qué hoy en día no es así? ¿Por qué hoy en día los cristianos no tienen este problema? ¿Por qué la salvación es algo que se da por hecho? Creo que es debido a dos razones que nos afectan a todos, que es la moda de pensamiento de este mundo, es el espíritu de nuestra época. Y estas son las razones que puedo dar. La primera razón por la que damos esta salvación, la damos por hecho. Y es que, primeramente, tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Nos creemos que somos el centro del universo, que somos la crema de todo lo que existe. Y desde luego que somos la corona de la creación. Y eso nos ennoblece. Pero no debemos olvidar que también es por nosotros, los humanos, que toda la Tierra está agonizando. Vemos con el ecologismo de nuestros días que los humanos se nos acusa, se nos dice que somos los grandes culpables de todos los desastres naturales. Se nos acusa continuamente y como tengas más de un hijo y comas carne, no tienes alma y mereces el desprecio del mundo. Eres lo peor que puede haber en este mundo. Pero ¿sabéis qué? Que la Biblia ya dijo que nosotros somos los culpables de todos los desastres naturales hace más de 3000 años. Pablo lo dijo en Romanos 8 hace 2000 bastante claramente. Sí, el ser humano es culpable de todos los males del mundo, de todas las catástrofes y terremotos y huracanes, aparte de toda la violencia y las guerras y todo eso. Sí, somos culpables. La diferencia entre los ecologistas gretenses y los cristianos es que nosotros creemos que la solución de esto pasa por el arrepentimiento. Y nuestra esperanza está en el Señor Jesús. Mientras que la esperanza de los ecologistas es que lleves una vida miserable y que le des todo tu dinero al gobierno. Cada uno le da lo que tiene a su Dios. Pero fuera de este ecologetismo con J, todos nos creemos buenos y estupendos. Así que la única pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo no me va a salvar Dios a mí, un ser tan estupendo, tan magnífico como soy? Así que el cuadro que tenemos en nuestra mente es el típico de las iglesias evangélicas en las que Jesús está a la puerta llamando insistentemente y cuando le estamos abriendo la puerta al Señor Jesús le estamos haciendo un gran favor. Como, de nada, te he abierto la puerta para que entres. De nada. Lo cual dista mucho de cuál debería ser nuestra actitud. Somos unas criaturas rebeldes, pecadoras, y que si antes éramos la corona de la creación, ahora somos el veneno de la creación. Eso es lo que somos. Que no merecemos más que la condenación eterna y no hay ninguna defensa para nuestra causa. Simplemente somos merecedores del infierno. Nuestra posición es que debemos buscar el perdón de Dios arrastrándonos por el suelo como los gusanos que somos delante de Dios, y esto sin ofender a los gusanos, porque ellos por lo menos no tienen pecado, pero nosotros sí. Pero claro, si tenemos un alto concepto de nosotros mismos, en el momento en que nosotros, los magníficos nosotros, hemos dicho que sí a la salvación, pues no hay más que hablar. Es que Dios está expectante a que le digamos que sí, y no puede ser que Dios no me salve si yo he dicho que sí. Esto es muy contrario al espíritu de la Biblia, y debemos tener cuidado de no caer en esto. Y en segundo lugar, lo que hace que esto no sea un problema para los cristianos de nuestros días es que no tenemos la misma conciencia de pecado que los cristianos de otras épocas sí tenían. Más directamente, lo digo, considero un gran mal de nuestro tiempo es
que no tengamos este problema y estemos tan confiados y jamás dudemos. Es un problema que no tengamos este problema. Porque igual que podemos decir que las enfermedades que tenemos, los resfriados y otras muchas cosas que nos adolecen, son un problema, por otro lado son una bendición, porque realmente quien nadie enferma, quien nunca tiene ningún problema, quien nadie se tuerce un pie, ni un dedo, ni nada de eso, es que probablemente está en el cementerio. Entonces, es una bendición que tengamos a veces estos problemas. Si no los tuviésemos, estaríamos muertos. Entonces, en este sentido es que estoy diciendo que este es un problema que no tengamos este problema. Porque muchas veces lo que esto apunta es que tenemos otro problema espiritual. Recordemos las palabras de Pablo en 2 Corintios 13:5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Así que las Escrituras nos están diciendo que nos examinemos, que hagamos este examen. Nos lo está requiriendo, es un mandato. Entonces, decía, la segunda razón por la que esto es un problema olvidado en nuestros tiempos es que no nos damos cuenta de la gravedad de nuestro pecado. No somos conscientes de nuestra maldad, de nuestro pecado, de nuestra cobardía, de nuestra comodidad, de nuestra falta de amor y de nuestra falta de obras buenas. Estamos ensimismados y si algún día se nos ocurre mover un dedo por otros, se queda grabado en nuestras mentes para la eternidad. Fíjate lo que he hecho. He movido un dedo para mi prójimo. Fíjate. Claro, esto pasa como algunos asteroides que pasan y los vemos pasan cerca de la Tierra cada 100 años. Algo así son nuestras buenas obras a veces. Así que ni sabemos lo graves que son nuestros pecados delante de Dios, ni sabemos lo mucho que nos falta por cumplir lo que se requiere de nosotros. Somos ignorantes de nuestra situación. No sabemos dónde estamos. No tenemos ni idea de nuestra situación y, por tanto, no nos preocupamos. Esto es como un niño que está jugando con sus cochecitos en un campo de minas. Totalmente despreocupado, pero por ignorancia. Ese es el punto de aquí. Antes en los cristianos existía esta preocupación. ¿Soy realmente salvo? Ahora ya no existe porque no dudamos ni un momento de que Dios quiera salvar y no conocemos tampoco la corrupción de nuestros corazones. Pero debería preocuparnos. ¿Por qué? Para no estar engañados. Si a los israelitas les hubiera preocupado esto, si ellos se hubieran preguntado a sí mismos, ¿estamos en la gracia? ¿Estamos sirviendo a Dios? ¿Somos hijos de Dios? Se habrían dado cuenta de su situación y habrían venido en arrepentimiento. Pero ellos nunca se preocuparon. Estaban confiados y su confianza era vana. Y serían condenados para siempre. Pero vamos a ver en nuestro tercer punto la defensa de la seguridad de salvación. La defensa de la seguridad de salvación. Y lo debemos defender por el ataque católico que leíamos sobre el Concilio de Trento, que se nos dice ahí, que se nos expone ahí, pero también porque hay cristianos que lo consideran, al igual que los católicos, que es una gran presunción sentirse seguros de la salvación. Pero sobre todo también debemos preguntarnos, ¿es bueno tener esta certeza de la salvación? ¿Es bíblico tener esta certeza de la salvación? Porque quizás, si tenemos este conocimiento firme de nuestra salvación, entonces nos confiaremos, nos enorgulleceremos. Quizás entonces no haya diferencia entre el que es salvo y el que está engañado. Quizás nos haga perezosos con respecto a nuestros deberes. Este, desde luego, es el gran argumento católico en contra de esta doctrina y en contra de la justificación por la fe, que hace cristianos, dicen ellos, que esta doctrina hace cristianos perezosos y con licencia para pecar. Porque si no es para conseguir la salvación, y esto lo pregunto con bastante ironía, si no es para conseguir la salvación, ¿por qué íbamos a luchar contra el pecado y a hacer buenas obras? ¿Qué otra razón podría haber en el mundo si no lo hacemos por nosotros mismos? Una pregunta muy pertinente si eres un impío y no entiendes absolutamente nada de la Biblia ni sobre Dios. Vamos a defender, pues, esta doctrina bíblicamente primero. Una doctrina que, por cierto, encontramos, como también leíamos antes, en nuestra confesión de fe, que nos dice: los que creen verdaderamente en el Señor Jesús
y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda sinceridad delante de Él, pueden, y aquí cuidado, porque son los que creen verdaderamente y los que se esfuerzan en andar con toda sinceridad delante de Él, estos pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios y tal esperanza nunca les avergonzará. Aquí esto se toma de la Confesión de Fe de Westminster, que es también la primera confesión de fe que incluye este tema de la seguridad de la salvación y claramente está hablando del concilio, en contra del Concilio de Trento, ocurrido hacia casi 100 años antes de esta confesión de fe. Pero eso es lo que nos dice, que pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia. Todo lo contrario a lo que el Concilio de Trento dice. Escuchemos, pues, qué es lo que dicen las Escrituras y comencemos por el texto adicional que habíamos leído antes. Decía Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Y aquí vemos a Pablo, ciertamente, sin mucho más tiempo de vida, cómo nos deja entender él mismo en la carta, y de lo que nos habla aquí en este pasaje es de su perfecta confianza y su plena certeza de que es salvo. Nos dice Juan Carlos Rail, Pablo sabía que era una pobre y frágil embarcación flotando en un mar tempestuoso. Veía las olas enormes y la rugiente tempestad que lo rodeaban, pero luego apartaba la mirada de sí mismo, la fijaba en Jesús y dejaba de tener temor. Recordaba aquel ancla que es segura y firme, que nos habla en Hebreos. Recordaba las palabras, la obra y la intercesión constante de aquel que lo amaba y se había entregado por él. Y era por esto, y nada más que esto, por lo que pudo decir con audacia, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Y concluir con tanta firmeza, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Pero no solamente aquí en este pasaje se nos habla de esta plena certeza de la Biblia. Hay muchos otros pasajes. En Hebreos 6:11 se nos dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Plena certeza de la esperanza. Y en Hebreos 11:22 nos dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. No debemos dudar, sino debemos estar completamente confiados. Coger esta salvación que se nos da, que se nos expone en las Escrituras, por medio de la fe y una fe fuerte, y estar seguros de que somos salvos. En Primera de Juan se repite muchas veces el término saber. Por ejemplo, en 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Sabemos, conocemos. Capítulo 5, versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Así que es algo que los creyentes debemos saber, debemos confiar, debemos estar seguros, debemos saberlo. Capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Así que los cristianos deben saber que son de Dios. Así que sabemos, o deberíamos saber. Eso es lo que a los que no tienen esta seguridad de la salvación les falta, este saber. Ellos dudan, a veces están seguros, pero a veces no saben. No llegan a saber, no llegan a estar seguros, a tener esta certeza. Pero el apóstol Juan escribe su carta precisamente por esto, para que sepamos. Y esto a través de una serie de cosas que luego también veremos. Aparte de estos versículos, ciertamente hay muchos más y nos podemos referir también a los salmos, donde hay plena confianza en la salvación de Dios. Y prácticamente en todo lugar del Nuevo Testamento los creyentes no dudan de la salvación. Lo vemos, por ejemplo, con los milagros del Señor Jesús, como esa fe fuerte también. Vemos esa fe fuerte en el Señor Jesús, que es una metáfora también de la fe que debemos tener en la salvación. Pero uno de los pasajes, a la vez, que podemos ver esta fe débil, una fe débil, es en el padre del muchacho endemoniado. El Señor le dijo, si recordamos, si puedes creer, le dijo, al que cree todo le es posible. A lo cual el padre contestó, creo. Pero también, viendo que su fe flaqueaba, que no estaba tan firme como debería ser, dijo, ayuda mi incredulidad. Él vio que su fe no era fuerte, tenía una fe débil.
Y esta es la experiencia de todo aquel creyente que tiene esta fe débil. Cree, pero también ve la fragilidad de su fe y entonces duda. Así que las Escrituras nos hablan sobre tener esta seguridad, porque es tener una fe fuerte, que es la que debemos tener. Es confiar plenamente en las promesas de Dios y no dudar. Es andar sobre las aguas mirando al Señor Jesucristo sin desviar la mirada. Ahí es otro ejemplo donde vemos esta duda en medio de la fe con Pedro. Es estar plenamente seguros de lo que el Señor Jesús dijo en Juan, que dijo, cuando nos declaró, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. La fe fuerte es confiar en estas palabras plenamente, saber que si venimos a Él, no nos echará fuera. Pero no solo que tenemos esta doctrina, no solamente que la encontramos en la Biblia en indicativo, sino que también la encontramos en imperativo. De hecho, en 1 de Juan, sabemos, que se nos repite tantas veces, es también imperativo muchas veces, lo debemos entender así. Pero tenemos un ejemplo más claro en 2 de Pedro 1:10. Nos dice el apóstol Pedro, por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Procuradlo, procurad tener esta seguridad de haber sido llamados y haber sido elegidos. Procuradlo, buscad estar seguros. Haced de esto vuestro propósito. No os quedéis solamente en las dudas, sino trabajad para estar seguros de esta salvación. Pero vamos a defender esta doctrina no solamente a partir de la Biblia, sino también a través de su utilidad. Decíamos que la Iglesia Católica Romana está en contra de ella porque temen que cree cristianos perezosos que se duermen en los laureles y que no tengan entonces ningún deseo de servir a Dios. Decía irónicamente que no puede haber, y en sus cabezas no la hay, no puede haber otros motivos por el cual uno debe hacer buenas obras. En la cabeza de los católicos romanos. Es sumamente triste que los católicos traigan este argumento porque denota la falta completa de amor y temor de Dios. Básicamente están diciendo que si no haces estas buenas obras, que si no te esfuerzas para tu propio beneficio, entonces no hay ningún motivo por el cual hacerlas. ¿Qué te parece, amigo católico romano, qué te parece hacer buenas obras y ser un cristiano que busca la santidad simplemente porque amas a Dios y quieres glorificar a Dios y porque Dios te lo pide? ¿Qué te parece el amor como el combustible que te mueve a hacer estas buenas obras? Ellos no conocen estas cosas, no las conocen. Y hacerlas simplemente porque Dios te lo pide, porque Él es tu Padre y es tu amo. Y entonces eso es lo que inflama tu corazón y por esto quieres ser más santo, por esto quieres hacer buenas obras. Para los católicos parece ser que esto no existe. Solamente existe el ganarte tu propia salvación. Pero no son solamente los católicos, sino que también se ve como presunción por algunos evangélicos, sobre todo si además somos reformados. Porque dicen, sí, así que a ti te ha elegido y estás muy seguro de que a ti te ha elegido Dios. Y estás muy seguro de ello. Pues es lo que Pedro nos estaba diciendo en el versículo que leíamos. Haced firme vuestra elección. Estad seguros de ella. Así que con mucha o poca lástima les tenemos que hacer a un lado y seguir nuestro camino. Las Escrituras han hablado y lo que tenemos que hacer es obedecer primeramente y no enmarañarnos en argumentos que no llevan a ningún lugar. Es el apóstol Pedro que nos dice esto. Entonces, decía que la segunda defensa de esta doctrina es su utilidad, aquella que los católicos no pueden ver para nada. El asunto es que un creyente que no está seguro de su salvación está paralizado muchas veces con respecto a las buenas obras. Muchas veces es más débil ante la tentación. Porque al no estar seguro de su salvación, está propenso a tirar la toalla en los momentos más duros del combate contra el pecado. Como no está seguro de que su capitán lo ha llamado a la batalla, cuando las cosas se vuelven difíciles, elige irse, no seguir luchando, dándole así la victoria al enemigo. Pero aquel que tiene la seguridad de la salvación no duda de su llamamiento, sabe bajo qué bandera está luchando, conoce a su capitán y sabe que no hay vuelta atrás. Y gracias a Dios, en su corazón le da gracias a Dios de que no hay vuelta atrás.
Dios le ha llamado y lo único que puede hacer es seguir luchando. Me gusta mucho la ilustración de Juan Carlos Rail que hace en el libro de Santidad, que antes también mencionaba. Es un libro que leí la primera vez hace como 9 o 10 años y aún recuerdo esta ilustración, así que está muy al nivel de las ilustraciones también de Spurgeon, que son desde luego muy llamativas y que a uno se le quedan grabados en la mente. Y eran además contemporáneos. Nos dice Rail que la seguridad de la salvación es como una herencia que recibe alguien de un familiar lejano, alguien de Inglaterra que recibe esta herencia de un familiar de Australia. Estamos en el siglo XIX, así que en Inglaterra pasaba esto mucho. Así que este hombre recibe el escrito. Has recibido una herencia en Australia de no sé cuántas hectáreas, muchas hectáreas. Pues bien, si este hombre duda de su veracidad, empezará a visitar abogados por todo el país y familiares lejanos, empezará a hacer viajes de aquí para allá para ver si el documento es legítimo o no es legítimo. ¿Es verdad que he recibido realmente esta herencia? Y busca y gasta todo su tiempo en buscar a ver si este documento es verdad o es una falsificación y alguien le quiere engañar. Es decir, gastará mucho de su tiempo en algo que en sí mismo no tiene utilidad, demostrar que eso es verdadero. Pero si este hombre confía plenamente en este contrato, en este escrito, y se coge un barco y se va a Australia a reclamar las tierras que le pertenecen, entonces empieza a cultivarlas y a sacarles provecho. Empieza a traer fruto, lo usa. No pierde el tiempo dudando y comprobando continuamente, sino que trabaja, tiene esta seguridad y la usa. Y esto ocurre, nos dice Rail, con la seguridad de la salvación. En vez de estar continuamente dudando, soy salvo, no soy salvo, mira lo que he hecho, y damos pasos hacia atrás y otros hacia adelante. Si estamos seguros de la salvación que Dios nos ha dado, entonces serviremos con plena confianza y sin temblar. Obraremos sin nada que nos moleste, sin ningún tropiezo. Dios me ha llamado, Dios me ha dado esta herencia de la salvación, así que voy a trabajar en consecuencia. Por eso todos los pasajes que antes leíamos tratan este tema, porque es importante que sepamos dónde estamos para poder obrar en consecuencia. Y de hecho esta es la diferencia entre el que está seguro de su salvación y el que está engañado. Sus hechos son completamente opuestos. El que está engañado persiste en sus propios deseos, pero el que está seguro de su llamado sirve a su Señor en todo. El que tiene esta fe débil, duda de su salvación, simplemente no puede ser tan útil y tan de provecho para el Señor. Trae menos fruto. Así que esta de la seguridad de la salvación es una doctrina útil, no una que lleva a la pereza. Todo lo contrario, es una que trae fruto y mucho fruto. En cuarto lugar, nuestro cuarto punto. ¿Cómo conseguir esta seguridad de la salvación? Si es tan útil, ¿verdad? Si nos hace traer tanto fruto, ¿cómo tener esta seguridad de la salvación? Es algo que Dios quiere de nosotros, que tengamos esta seguridad. ¿Cómo conseguir entonces esta seguridad de la salvación? Volvamos a leer el texto de 2 de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad haced firme vuestra vocación y elección. Y el versículo no termina aquí, sino que sigue diciendo, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Cómo entonces hacemos esto? ¿Cómo hacemos firme nuestra vocación y elección? La respuesta, el apóstol Pedro la estaba exponiendo en los versículos anteriores, porque dice en este versículo 1:10, en el versículo 10, haciendo estas cosas. Haciendo estas cosas es como la hacemos firme. Y en los versículos anteriores nos decía, añadid a vuestra fe, ¿verdad? Ahí comenzamos, con la fe. Pero añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Es decir, ¿cómo conseguimos, según Pedro, esta seguridad de la salvación? Lo que él nos dice es que es a través de nuestros hechos. Notemos la diferencia aquí entre la seguridad de la salvación y la salvación en sí. La salvación es por fe y únicamente por fe, pero la seguridad de la salvación la obtenemos por fe y por obras.
Salvación y seguridad de la salvación son dos cosas distintas. ¿Cómo puedes ser salvo? Por medio de la fe. ¿Cómo puedes tener la seguridad de la salvación? Teniendo una fe fuerte y a través de los frutos que esta fe trae. Aquí es donde vemos a un gran monstruo, descubrimos a uno de los grandes monstruos del cristianismo, peor que los monstruos que aparecen en el libro de Apocalipsis, con los dragones de 10 cabezas o 7 cabezas y 10 cuernos. Peor que todo esto. Es el gran monstruo del cristiano que no tiene ningún fruto, sino más bien lo contrario, pero sin embargo está seguro de su salvación. ¿Hay algún monstruo en la cristiandad más terrible que esto? Es un engendro, un monstruo salido de alguna pesadilla. Porque dicen, sí, yo soy salvo y estoy completamente seguro de mi salvación, aunque todos los de mi alrededor, todos los creyentes verdaderos digan lo contrario. Soy salvo, aunque, claro, que siempre que me conviene, peco. Es terrible encontrarte con alguien así, con un cristiano así, pero más terrible aún es serlo. Es un gran monstruo de la cristiandad, en la cristiandad. En el capítulo 16 de la Confesión se nos dice sobre las buenas obras: estas buenas obras, hechas en obediencia a los mandamientos de Dios, son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva, y por ellas los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su seguridad, y sigue diciendo varias cosas más. Pero es por estas buenas obras que los creyentes fortalecen su seguridad. Eso lo está cogiendo, por supuesto, de este texto de segunda de Pedro. ¿Cómo podríamos decir que somos hijos de Dios si no tenemos las obras de Dios? Si no hacemos lo que Dios nos pide. ¿Cómo podemos decir que somos humanos si nos comportamos más bien como animales? ¿Qué base hay para decirlo? Los hechos evidencian lo que somos. El mismo mensaje es el de Primera de Juan. ¿Cómo sabemos? Nos dice el apóstol Juan, recordamos, sabemos que somos hijos de Dios, sabemos que estamos en la luz. ¿Cómo sabemos que estamos en la luz? ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Y nos está diciendo ahí una serie de cosas. El amor a los hermanos, las buenas obras, a través de no vivir en pecado, a través del arrepentimiento por nuestros pecados. A través de todo eso es como sabemos, así es como obtenemos esta seguridad completa, a través de nuestras obras. De nuevo, hago aquí la diferencia. La salvación y la seguridad de la salvación son dos cosas distintas. Alguien puede ser salvo sin tener esta seguridad de la salvación, porque es introspectivo, porque no tiene una fe fuerte, sino una fe débil. Pero no por eso no es salvo. Puede ser salvo. La seguridad de la salvación es algo que es por fe, por supuesto, una fe fuerte, pero es también algo que es fortalecido, esta fe fuerte, por las obras que hacemos. Porque vemos que tenemos los frutos que Dios nos requiere. Aquellos que la Biblia nos dice que debemos tener como creyentes. Así que la salvación y la seguridad de la salvación son dos cosas distintas. Tengámoslo presente. Una es por fe y solamente por fe. La otra es fe acompañada del fruto de la fe, las obras. Para concluir, dos preguntas breves que todos nos tenemos que preguntar, cada uno de nosotros. La primera es, ¿eres salvo? Eso nos lo debemos preguntar. ¿Soy salvo? Y la segunda es, si la respuesta es afirmativa, ¿por qué sabes que eres salvo? ¿Cuál es la base de tu seguridad? Y de nuevo, no pregunto por la base de la salvación, que es el sacrificio del Señor Jesucristo, solamente por la gracia de Dios, solamente por el gran acto de misericordia de Dios, sino que pregunto sobre la base de tu seguridad. ¿Cómo sabes tú que eres salvo? ¿Cómo sabes? ¿Cómo tienes esta certeza de la salvación? Así que estas dos preguntas simples, las que todos nos debemos contestar. Vamos a terminar en oración. Nuestro Dios y Padre, delante de ti venimos y queremos darte las gracias por tus bendiciones. Te damos las gracias por tu palabra que podemos tener en nuestras manos. Te damos gracias porque vemos también cómo a lo largo de la historia, durante muchas épocas y muchos siglos, los cristianos no tenían, los hombres no tenían en su poder la Biblia. No podían leerla libremente, no podían entenderla, sino que más bien estaba oculta y más bien estaba prohibida. Pero te damos gracias porque la tenemos a través de la sangre de muchos mártires, desde luego,
Pero te damos gracias porque la tenemos en nuestras manos, que la podemos estudiar, la podemos entender. Te damos gracias porque tú nos das tantos maestros del pasado que también nos enseñan sobre sus doctrinas, nos la revelan para que la podamos entender en nuestro propio lenguaje para nosotros mismos. Y te damos gracias por esta gran doctrina de la seguridad de la salvación, como vemos en las Escrituras repetidamente que tú quieres que los creyentes tengan esta seguridad, porque esta seguridad es lo que hace que traigamos mucho fruto para ti. Eso es lo que es la base también de que podamos buscar la santidad, es el combustible que tenemos para poder hacer aquello que tú requieres de nosotros. Así que te pedimos, danos tú esta seguridad de la salvación, danos tú esta fe fuerte y danos estas obras también que tú ordenaste antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas. Pero también te pedimos por aquellos que realmente no son salvos, sino que están engañados. Ábreles tú los ojos a través de tu Espíritu Santo para que vean cuál debe ser su manera de vivir, de cuál es su responsabilidad en este mundo, que es arrepentirse y venir ante ti con fe. Te pedimos por estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.